Desde aquí empezamos a ver lo que es la parte ya, las patologías y cómo tratar estas mismas patologías de acuerdo a eso, ¿no? Entonces vamos a empezar con las infecciones respiratorias agudas altas, porque tenemos altas y bajas. La siguiente vamos a ver las bajas, hoy vamos a ver las altas, ¿ya? Entonces, tenemos que saber que para saber una infección respiratoria aguda es necesario hacer una buena anamnesis. Tenemos que saber identificar las enfermedades hereditarias que puede tener, algunas enfermedades infecciosas que pueda tener, alguna atopía que pueda tener, piel atópica, algunas cosas que pueda presentar. Si tiene asma, también tenemos que saber diferenciar e identificar, ¿no? Para que no confundamos con una infección respiratoria aguda. Tenemos que ir viendo los antecedentes, la parte de alergias a algún medicamento. Muchas veces hasta el mismo ibuprofeno puede producir una alergia que empieza a toser, y ya pensamos que es una infección respiratoria aguda y no es así, ¿no? Tenemos que ir viendo lo que se refiere a la historia laboral de los padres. Tal vez el papá, ejemplo, puede ser un minero, viene impregnado con el mineral a la casa, tiene pequeños ahí, puede estar lo que se refiere, aparte de eso, fumando el papá. Entonces también esas cosas nos va a llevar a que estos problemas entre a provocar una tos, una inflamación a nivel de las vías respiratorias que pueda ser confundir también. Tenemos que ir viendo las características de la vivienda. Hay hay personas que viven en departamentos bien pequeños y que están constantemente, o ya sea humedecidos. Aparte de eso, tienen a veces lo que se refiere a animales ahí adentro. Todas cosas de hacinados nos pueden llevar a estos problemas de tos también que pueden presentar. Las guarderías, una guaguita que está enfermo y hay otros más que estén, se van a ir contagiando rápidamente, ¿no? El contacto con animales, de la misma forma, ¿no? Eso hay que ir viendo. Tenemos que ir viendo la enfermedad actual, síntomas, la parte respiratoria que vamos a abarcar ahora, si es un proceso agudo, subagudo o crónico, incluso tenemos que identificar. Entonces vamos a ir por partes y tenemos que ir diferenciando las iras altas y las iras bajas. Va a depender mucho de la localización. Y decimos que las iras altas va a comprender hasta la laringe, que es la unión con la tráquea. Hasta ahí, todo de arriba, lo que se refiere a la parte de la nariz, los senos paranasales, la boca, la orofaringe, la laringe, el oído, todas esas cosas es iras altas que vamos a ver hoy día. Y a todo lo que se refiere a una traqueitis, traqueobronquitis, neumonías, bronquiolitis, todas esas cosas es la parte de iras bajas. Entonces hoy día nos vamos a abocar a la parte superior, que son las iras altas. Entonces, iras altas o superiores son infecciones respiratorias agudas altas que van a constituir una enfermedad, y esa enfermedad va a ser infecciosa, que generalmente es lo que más abunda en pediatría, ¿no? Resfriaditos, vienen con su faringe inflamada, con otitis, vienen con sinusitis más grandecitos. Entonces es la parte que más vienen los pacientitos a consulta pediátrica, hasta incluso emergencias, ¿no? Se van a acompañar casi la mayoría por fiebre, que va a ir dominando, y la mayoría es de origen viral, que vamos a ir viendo. Generalmente un 80-90% son limitantes, o sea, agarran un resfriadito y se queda ahí. Por darles, automedicarles, a veces esa infección respiratoria alta baja y se vuelve una infección respiratoria baja, y ahí ya se nos vuelve como una neumonía, otras cosas más, ¿no? ¿Qué comprende este grupo de iras altas? Un resfriado común, o también llamado una rinofaringitis, una sinusitis, otitis, faringoamigdalitis, laringitis. Ese grupo comprende lo que se refiere a las iras altas. Vamos a ir viendo y un resfrío común. Primero empezaremos que hasta un resfrío común la mayoría les empieza a dar penicilina, amoxicilina, de todo, ¿no? Entonces, una infección aguda de las vías respiratorias altas, generalmente esto, casi un 99% es de etiología vírica, ¿no? Que va a causar, ¿qué? Una rinorrea. ¿Qué es la rinorrea? Ese moquillo que dicen, ¿no es cierto? Entonces, esa secreción, esa congestión nasal que tiene, se llama, bueno, utilizamos los términos de rinorrea, ¿no? Y si un poquito más analizan en su historia clínica cuando hagan, si esa secreción es transparente como agüita, a veces dicen, no, sí, harto le sale moquito, es agüita como transparentes. Entonces una rinorrea hialina.
así hay que empezar a manejar sus términos también. Se va a constituir después como una obstrucción nasal, entonces empieza a tapar su nariz, ¿no? Empiezan a hablar con tapadito la nariz, todas esas cositas. Puede presentar disfagia o también odinofagia. Entonces, diferente decir disfagia y decir odinofagia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es disfagia? Dolor al tragar. Dolor al tragar. Disfagia, dolor al tragar. Dificultad. Odinofagia, Ahí sí es dolor. ahí es dolor. Entonces no se confundan eso. No, disfagia no Sin salir al dificultad. Entonces son esos los principales síntomas. También se puede denominar una rinitis infecciosa, rinofaringitis viral o rinosinusitis, que también se conoce con esos términos como resfriado común, ¿ya? Otra cosa es rinitis alérgica, esto es rinitis infecciosa, ¿no? Entonces esto van a ver los pacientitos, todo el rato están estornudando, con sus rinorrea que presentan, esas partecitas se hacen rojitos, o incluso de ustedes, ¿no ven? Tanto limpias la nariz, rojitas empiezan a hacer dos cosas. Típico de un resfriado. La etiología, la mayoría es por rinovirus, ¿no? Pero a eso también hay otros que son la mayoría como los antivirales, un sincitial respiratorio, este es virus sincitial respiratorio que puede ser coronavirus que puede estar aquí, un metaneurovirus que puede estar el adenovirus que también hoy en día se está presentando bastante, hay otros como el Coxsackie que puede presentar, el enterovirus que también puede presentar, ¿no? Y esto te está detallando aquí la frecuencia, la mayoría es frecuente, ocasional que puede presentar, y también lo que podemos encontrar en estos rinovirus que presentan coronavirus. Se puede escuchar, si es que no vamos mejorando, no vamos sanando esto, se nos va a complicar con sibilancias a nivel pulmonar, incluso una bronquiolitis. Entonces, estaba con moquilito, ahora ya hasta incluso le agarro de su pechito y suena así como vibraría, ¿le escuchas? Hay sibilancias, entonces eso ya se está complicando, llegando a una bronquiolitis, y es complicaciones, ¿no? Generalmente hay un promedio de 6 a 8 resfriados cada año. O sea, un pacientito puede tener de 6 a 8 resfriados cada año. No es de que muchos está resfriando, hay que darle, aumentar sus defensas, no. Eso generalmente se puede presentar normal. ¿Qué más? En un adulto ya es de 2 a 3 resfriados por año que puede presentar. Así que no se extrañen al resfriarse todos. Cada año siempre me resfrío cuando cambias de estación, por eso es normal, se puede presentar. Este rinovirus, que es el que más causa, generalmente en otoño y en primavera es lo que se va a presentar. El coronavirus en invierno y en primavera, el parainfluenza más que todo en otoño, y el adenovirus en la estación fría, en este tiempo que está pasando bastante, ¿no? Cuando te agarras un resfriadito, alguien que esté, hasta en el transporte público, ¿no? Alguien está estornudando, se agarran, se tapan con algo, listo, sale, normal, no pasa nada, porque su periodo de incubación es de 1 a 4 días, depende de cada cuerpo. Entonces, si has estado en contacto hace 3 días atrás, recién te puede dar los síntomas ahora, ¿no? No es de que ese rato no los síntomas. Y generalmente la replicación viral que presenta es a nivel de vía nasal, lo que va a entrar. Entonces, por las células ciliadas a nivel del epitelio nasal, va a invadir a la nasofaringe, y está la conjuntivitis, y ahí va a empezar a presentarse lo que se refiere. De 3 al 5º día es donde más va a abarcar lo que se refiere la parte de este virus, que va a volverse virulento, en otras palabras, va a ser más contagioso esto, ¿no? Y generalmente, posteriormente, en algunos pacientes de 5 días ya puede desaparecer, como también puede durar hasta 2 semanas, ¿no? Un resfriado que incluso se va a ir complicando. Un error garrafal que cometen muchos, que es, estás resfriado, le hacen las nebulizaciones, le hacen esas vaporizaciones, todas cosas, eso peor, que esta parte está inflamado, lo hacen inflamar más con eso, hace más secreción, y esa secreción la bobita no puede botar las flemitas, entonces lo va tragando o va deglutiendo, y esto va a ir hacia la vía inferior y se nos va a complicar con otros procesos, ¿no? Entonces, generalmente en lactantes lo que va a predominar es la fiebre y secreción nasal, ¿no? Las rinorreas. En niños más grandes la fiebre no es tan normal, entonces algunos tienen pequeña febrícula que llega hasta 38, no más, como en adultos. Aparte de eso, que lo que se refiere es ese
picor que presenta, es como si me estaría picando o escociendo la garganta y la nariz. De eso es lo que más se quejan ya cuando son más grandecitos, y empieza a decir. Y eso es lo que le provoca la tos. Es como si algo me estaría atragantado aquí, algo estaría, y eso me hace provocar tos. Entonces eso te va diciendo el pacientito a medida que va avanzando, ¿no? En los niños resfriados, unas 2/3 partes es lo que va a presentar tos. No en todos presenta la tos, ¿no? Y generalmente puede durar, como se les recalcaba hace rato, hasta 2 semanas, ¿no? Entonces es importante ver toda esta situación de que estos pacientitos, por la rinorrea que presenta, va a ir cambiando el color. Esa rinorrea hialina puede ir cambiando el color a blanquecina. Va a seguir esto en una semana, no se va curando, va a ir cambiando a color verdosa. Va a ir avanzando a color amarillenta, entonces va a ir cambiando si es que no vamos controlando esto y tratando, porque se nos va a ir a una sinusitis. Entonces ya van a ir los senos paranasales y se nos va a complicar ese paciente. Como también va a ir a nivel cervical, a las linfoadenopatías, y a llevar a una faringoamigdalitis, ya se nos va a ir complicando, ¿no? ¿Con qué tenemos que hacer diagnósticos diferenciales? Con una rinitis alérgica. Aquí, ¿cómo diferenciamos una rinitis alérgica de un resfrío común? Que esta rinitis alérgica tiene bastante prurito y estornudos. El paciente todo el rato está estornudando y empieza a picar, se empieza a ahogar con la nariz, con el dedito, la nariz, todas las cosas. Y si pedimos un hisopado nasal, nos va a salir eosinófilos abundantes. Con eso confirmado que es una rinitis alérgica y no es un resfriado. Entonces, para eso otro tipo de tratamiento. Puede ser una rinitis vasomotora, rinitis medicamentosa, como les recalco. Algunos empiezan a utilizar descongestionantes nasales, ¿no? Para que no te venga mucho catarro, descongestionante nasal. Eso nos puede ser ocasionar una rinitis medicamentosa por este uso de descongestionantes nasales y peor, un efecto de rebote, más variosecreción. Una sinusitis. Ya la sinusitis ya va a presentar más fiebre, cefalea, dolor facial, puede presentar edemas incluso, y la secreción que va a ser ya verdosa, amarillenta, todo eso, ¿no? Tosferina también nos puede ser confundir, y lo más que se ve común en estos pacientitos pequeños, cuerpo extraño, ¿no? Se meten arvejas, se meten esas manillitas, bolitas que tienen, se meten esos dijes, se colocan, se de todo, ¿no? Entonces, estaba bien y ahora no puede respirar con su boca abierta, duerme y su boca abierta hasta todo el rato. No será cuerpo extraño, ¿no? Entonces revisamos fosas nasales y ahí encontramos eso, y aparte hay una secreción maloliente unilateral. Esto también hay que ser diferencial con una sinusitis, porque en la sinusitis hay secreción fétida, amarilla o verdosa maloliente, pero en el cuerpo extraño es unilateral. Entonces en el sinusitis es bilateral, entonces la diferencia que podemos ver, ¿no? Y hasta incluso a veces puede ser hemorrágica por el trauma que se ha hecho, ¿no? Algo que se ha metido que va a dañar esa parte. Entonces el tratamiento de un resfrío común, analgésicos, podemos utilizar acetaminofén. La acetaminofén es el paracetamol, ¿no? Entonces la dosis de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis, ¿ya? Entonces de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis. Podemos utilizar antigripales y antiinflamatorios. Aquí están antiinflamatorios, ibuprofeno se puede utilizar, pero utilicen en pacientes mayores de 6 meses, nunca en menores, por el efecto que ocasiona el ibuprofeno, y el paciente lo van a optimar. Antigripales, tiene dextrometorfano, tiene pseudoefedrina. No es recomendable utilizar en pacientes que tienen ya tos con secreción, porque si le dextrometorfano le dan que está en el antigripal, le va a hacer cortar la tos. Entonces el cuerpito lo que hace es tratar de botar esas secreciones a través de la tos. Si lo hacemos cortar la tos, esas secreciones no van a botar y peor una neumonía se nos reina. Entonces hay que saber en qué momento utilizar eso. Y las complicaciones, si es que no curamos a tiempo, otitis media aguda o una sinusitis. Entonces tenemos que evitar eso para que se nos vaya a complicar. La sinusitis. Pacientes, un resfriado común no se ha curado, se puede ir. Y la sinusitis es una infección de los senos paranasales que se presenta en los pacientes, que esta puede ser bacterianos o virales. Recuerden que un resfriadito en ningún momento estamos diciendo antibióticos.
¿cierto? Entonces, un resfriado común, con antigripales, con antiinflamatorios, con aires, podemos sacarlos, ¿no? Entonces, no es necesario antibióticos. Aquí sí, ¿por qué? Porque ya hay proceso bacteriano. Entonces, tenemos que clasificar la sinusitis. Y es una sinusitis aguda cuando es antes de las 4 semanas que estábamos trabajando. Sinusitis subaguda cuando es de 4 a 12 semanas, estamos hablando hasta antes de los 3 meses. Y sinusitis crónica cuando es mayor a 3 meses, ya estamos hablando de la sinusitis crónica. Algo importante recordar, y esto se comete el error también, ¿no? Sinusitis, tu pacientito va a tener recién desde los 5 años para adelante. Pacientito que tenga 1 añito, 6 meses, no va a haber sinusitis porque los senos frontales, por la misma anatomía, todo eso todavía no están desarrollados, no hay ese espacio. Entonces, de 5 años para adelante recién podemos encontrar una sinusitis. ¿Quiénes pueden causar una sinusitis? Vamos con los bacterianos, un Streptococcus pneumoniae, 30% que puede causar, Haemophilus influenza, un 20%, la Moraxella catarrhalis, 20%, hasta un Staphylococcus aureus nos puede causar, y también algunos Streptococcus anaerobios que se nos dañan más. Estos son los principales bacterianos que nos pueden causar una sinusitis. Entonces, ¿qué va a presentar? Una inflamación, un edema que se va a producir. Esto va a empezar a bloquear el drenaje de los senos y este bloqueo que va a ocasionar esa mucosidad va a empezar a taponarse, a quedarse ahí, y al ver que no hay una circulación, está tapado, entonces va a empezar a proliferarse las bacterias y eso nos va a ocasionar esta infección de lo que se refiere la parte de la sinusitis. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico o qué nos va a referir el paciente? Congestión nasal, una rinorrea purulenta, ¿no? Entonces, para presentar fuera de esto, sí o sí tu paciente va a tener fiebre, va a tener tos, puede presentar ya en los más grandecitos una halitosis. ¿Qué es la halitosis? Entonces va a presentar también eso. Va a presentar hiposmia, va a poder sentir los olorcitos, ¿no? Va a haber un edema periorbitario. Entonces a veces viene el paciente y está así, te ha golpeado, te has caído, o sea, te está haciendo otra parte, pero esto es que ocasiona una sinusitis, ¿no? En los adolescentes, o ya incluso desde los 8 para arriba, ya podemos hacer una presión a nivel de los senos donde va a sentir dolor. Entonces al examinarle, entonces apretamos esta parte, me duele, y sientes caliente más. Aquí apretas, igual sientes caliente. Aquí apretas, igual sientes caliente. Entonces esas cositas ya clínicamente ya vamos a ir viendo para determinar eso. Podemos hacer una transiluminación y vamos a ver un seno que está opaco. Para el diagnóstico podemos pedir una radiografía, que con eso vamos a confirmar, y para eso utilizamos 2 tipos de proyecciones que nos va a servir bastante bien, ¿no? La proyección de Waters, o de Patterson se llama, que es la nasomentoplaca, y esta nos va a servir ¿para qué? Entonces el paciente lo ponemos de esta forma, ¿no? Y la radiografía nos va a botar así. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos va a servir bastante para ver más que todo los senos maxilares, como también los malares. Entonces, estas partes, si se fijan, nos va a servir bastante para ver esta proyección de Patterson, ¿no? Y la otra proyección es la de Catwell, ¿no? Que ponemos de esta posición, fíjense. Y esta, ¿para qué nos va a servir bien? Para ver los senos frontales, ¿no? Entonces, fijamos en la placa, aquí ya vemos biencito si hay una sinusitis, también a nivel de las órbitas, vamos a ir viendo esta parte y estas partes, ¿no? El otro más es esta parte y aquí abajo. Toda esta parte nos ve la de Batters y la de Catwell nos ve la parte superior. Con eso ya determinamos. Piensas que aquí está el problema, entonces ¿qué proyección le pedirías? Catwell, ¿cierto? Si piensas que está aquí, siente dolor, entonces ¿qué proyección pedimos? Entonces está fácil, ¿cierto? Para que vean bien ustedes. Entonces así que receten a su paciente, o sea, hasta el mismo radiólogo dice, wow, y es un médico general que bien conoce bien todo esto. Tratamiento. Hay de primera línea,
que en este caso podemos utilizar la amoxicilina o también podemos utilizar la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Ya cuando ya va avanzando más, ceftriaxona u otros, ¿no? Vamos con la amoxicilina. La amoxicilina, la dosis de 50 a 70 miligramos, utilizamos kilogramos día. Y aquí sí dividimos en dos dosis, ¿no? La amoxicilina más ácido clavulánico, la dosis de 40 a 60 miligramos kilogramos día. Está en dos dosis también, ¿no? Va variando la dosis porque aquí viene con ácido clavulánico, fíjense. Podemos utilizar ceftriaxona intramuscular o bien venosa, dependiendo, 50 miligramos kilogramo día, ¿no? Entonces, esa es la dosis que se maneja de la ceftriaxona, que es cefalosporina de tercera generación, que ya mucho mejor para, en este caso, y viene el paciente, sí, yo le he dado ya de la farmacia, he ido y me han dado amoxicilina. No le vas a dar la misma amoxicilina, ahí ya tienes que cambiar a otra, ¿no? Entonces, a veces ya pasamos a esto o otro medicamento. En estos que vemos, podemos utilizar también cefalexina, se puede usar, que nos va bastante bien también esto. Fíjense, así se ve el ojo. Y hasta que dirían, ¿no será chaboma? ¿No será que Chaga le ha entrado? ¿No será el ojo en romaña que llaman, cierto? ¿No será lo que le está entrando una conjuntivitis? ¿O no será que le ha golpeado a su papá o su mamá? ¿Sí? Y es una sinusitis, fíjense. Entonces tenemos que saber identificar bien al examen físico para determinar, ¿no? No nos vayamos simplemente por lo que estamos viendo. Conjuntivitis, gotitas de clorofenicol y ya está, ¿no? O sea, esto va a ir avanzando más y te va a complicar, ¿no? Entonces tenemos que saber identificar bien y hacer un buen examen físico. Otitis media aguda. Esta otitis media aguda, que se abrevia como OMA, es una de las infecciones más frecuentes también en los niños, ¿no? Y esta generalmente también puede ser autolimitada y más que todo va a llegar a nivel de la cavidad timpánica y es muy molestoso para las abuelitas porque el dolor es insoportable. ¿Alguien le ha entrado una otitis? ¿Ha tenido? ¿Qué tal el dolor? Entonces, las abuelitas vienen llorando, este ultimito nomás del domingo que está el turno, vienen llorando. Y eso sí es urgencia, no es emergencia, pero es urgencia, hay que atenderlo. No puede decir, ven mañana lunes, no, hay que atender eso porque es insoportable lo que hace. Entonces, generalmente esta otitis más tiene un factor de riesgo más con los pacientes que tienen malformaciones craneofaciales. Y aquí estamos hablando del síndrome de Down, síndrome de Carver, todas cositas que nos pueden llevar a esto, ¿no? También las deficiencias inmunológicas. Estos pacientitos también tienen un poquito más predisposición a tener estas infecciones de conducto auditivo, ¿no? Por ejemplo, el Down, que vemos aquí, el conducto que tiene no es así, sino es así. Entonces, al ser así, es más fácil que entre la infección, ¿no? Es por eso que tiene un factor de riesgo bastante los Downcitos que presentan. ¿Quiénes van a causar esta infección? Esta otitis media aguda, un estreptococo pneumoniae, Haemophilus influenzae no tipificale, Moraxella catarrhalis, el estreptococo del grupo A, Staphylococcus aureus que puede ser, los virales que también se puede presentar. Entonces aquí está el sincitial respiratorio, el rinovirus que se puede presentar también. Esta es una membrana timpánica que se vuelve así, ¿no? Al examen del otoscopio vemos la membrana timpánica abombada, como ven aquí, congestiva, eritematosa, como se ve, y el triángulo luminoso desaparece. Entonces con eso confirmamos nuestro diagnóstico también. Podemos clasificarlo, esta otitis, en otitis aguda, que es menos de 3 semanas, otitis subaguda de 3 semanas a 3 meses y otitis crónica mayor a 3 meses. También por lo que vemos que a veces presenta secreción del oído, que hay algunos pacientes que vienen, lo clasificamos en otitis no supurativa y en otitis supurativa, cuando hay secreción por el oído, ¿no? Manifestaciones clínicas. Otalgia es lo primero que va a presentar, ¿no? En los más grandecitos, me duele, las bobitas están llorando. Fiebre no es tan continua, o sea, no van a buscar fiebre que sí o sí presente.
El llanto y la irritabilidad, sí, porque está llorando del dolor que presenta, más que todo, ¿no? Va a presentar cambios en la alimentación y el sueño, entonces el paciente no va a poder dormir, va a llorar, y a veces dice, no, le debe estar doliendo su estomaguito, no, es el oído que le está doliendo. No quiere comer algo, siempre está su estomaguito, debe ser eso, le estamos dando, no, es el oído que presenta. Puede presentar otorrea, entonces ya la secreción que presenta. Y los más grandecitos, hipoacusia, no escucha bien, ¿no? Alteraciones del equilibrio si esto va avanzando más. Pero algo importante también en esto de la otitis es de que en los más pequeñitos, estamos hablando de menores de 5 años, van a ver que estos pacientitos agarran cualquier cosa así, su juguete, algo así, y se golpean. Pum, pum, se golpean. O incluso así, a la pared así, ¡pam!, se golpean. Y hasta vez piensan, ¿qué pasa? Esta guagua está medio loca, ¿qué está pasando? Es porque algo les está tapando esta otitis y piensan que al golpearse se va a destapar y ya va a escuchar mejor. Entonces, si las bobitas ven que se están golpeando así, con un otoscopio revisen o sospechen que está entrando una otitis para entonces, pacientes. Diagnóstico de estos pacientitos, sí o sí, a nivel con el otoscopio. En el otoscopio vemos y vamos a encontrar lo que les estaba diciendo hace rato, ¿no? Esa imagen, que un abombamiento moderado e intenso de la membrana timpánica, que vamos a ver. Incluso con el otoscopio pueden ver que hay secreción ahí adentro, o hasta a veces perforación del tímpano, porque a veces así está y piensan que algo te debe estar tapando, porque no escucho bien, y ya lo meten hasta palitos de fósforo, cotonetes y lo perforan la membrana. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces encontramos esas lesiones también, ¿no? Y de la secreción podemos pedir cultivo de secreción para determinar qué tipo de bacteria está ocasionando esto para hacer un tratamiento más específico. El tratamiento, podemos utilizar amoxicilina, 50 miligramos kilogramo día, lo dividimos entre 3 dosis por 10 días. En una otitis no damos por una semanita, 7 días o 5 días. 10 días mínimo tiene que tomar. Amoxicilina más ácido clavulánico, a 40 miligramos sacamos kilogramo día, dividido en 2 tomas, igual, por 10 días, ¿no? Podemos utilizar aquí el cotrimoxazol. Lo estamos calculando con sulfamethoxazol a 40 miligramos kilogramo día, lo dividimos entre 2 dosis, ¿no? Igual por 10 días. O ceftriaxona, que podemos utilizar 50 miligramos kilogramo día. Esto lo podemos dividir en 2 inyecciones o vía endovenosa si quieren, en 2 tomas por 3 días. Ejemplo de amoxicilina más ácido clavulánico, aquí tenemos uno que es el Pentrax, ¿no? Entonces eso ya podemos utilizar. Complicaciones, no le damos importancia, así se ha estado así, se ha tratado, se ha automedicar con amoxicilina que no ha cumplido el tratamiento, entonces puede presentar una meningitis epidural, una encefalitis, ya va a entrar a nivel del encéfalo, mastoiditis que puede presentar, perforación de la membrana timpánica, otitis ya se hace crónica, una timpanoesclerosis, se va a esclerosar la membrana, ya no va a escuchar ya definitivamente, este paciente va a estar con hipoacusia de por vida. Secuelas del desarrollo, retraso del habla y lenguaje. Los pacientitos por estar con este problema no va a hablar bien, no va a pronunciar bien las palabras y no va a escuchar bien. Los pacientitos ahora están 6 años, no pueden hablar en la escuela y probablemente por una otitis que no han sido bien curadas. Y así, que presente una otitis, dolor de oído, siempre revísenlo la parte posterior del pabellón auricular, porque van a encontrar esto. Y si encuentran esto, este eritema así abombado, es mastoiditis. Entonces, eso es internación. No le voy a tratar con medicamentitos. Una mastoiditis y es internación, tratamiento endovenoso para curar. Si no, ya se sabe. Entonces, siempre revisen detrás del pabellón auricular o región retroauricular para ver que no tenga esto. Faringomigdalitis. Así encontramos, ¿no? Al examen físico. Entonces, la faringomigdalitis aguda es uno de los motivos de consulta igual más frecuentes, porque me duele la garganta, tengo rinofagia, todo eso, entonces viene. Entonces, generalmente el estreptococo piógenes es el que más presenta, este estreptococo beta del grupo hemolítico, en este caso, es el que va a causar más la faringomigdalitis, pero también hay
agentes virales que nos pueden llevar a esto. ¿Cómo lo vamos a clasificar? De acuerdo al agente etiológico. Faringomigdalitis, que es bacteriano, que puede ser por Streptococcus, incluso la difteria, que puede ser, como faringomigdalitis virales, que puede ser por un rinovirus, adenovirus o el coxsackie. Entonces, no todas las faringomigdalitis damos antibiótico también, y eso es necesario que sepan, porque van a haber antibiótico o penicilina de todo. No se olviden esta imagen que vamos a ir viendo después. En esto, aquí está, por ejemplo, esta es una faringomigdalitis streptocócica y esta es una viral. Aquí estamos viendo qué encontramos en la streptocócica y qué encontramos en la viral. Resumiendo, digamos, en la viral vamos a ver más coriza, vamos a ver diarrea y todo, vamos a ver una conjuntivitis, puede haber un exantema maculopapular y una estomatitis ulcerativa, esas aptitas que levantan, eso también. Entonces ahí decimos viral. En cambio, en la streptocócica, fiebre sí o sí va a presentar, cefalea va a presentar, lo que se refiere también va a presentar un exudado a nivel faríngeo y también algunas petequias a nivel del paladar. Son petequias no aptas como este otro, ¿no? La clínica. Estos pacientitos, fuera de lo que representa la odinofagia, puede tener una rinorrea que se está acompañando, odinofagia, disfagia, lo que hemos visto ya la diferencia. Las amígdalas van a estar congestivas, hiperémicas e hipertróficas, como hemos visto hace rato, acompañadas de fiebre hasta ganglios cervicales hiperémicos. A esto se puede añadir en algunos pacientes mialgias y artralgias. Entonces se va a quejar, me duelen mis huesitos, me duele todo mi cuerpo, entonces se van quejando de esto, ¿no? Para esto es importante manejar los criterios de Centor modificados por Omnisac, ¿ya? Esto es importante porque en base a estos criterios vamos a utilizar antibióticos o no vamos a utilizar antibióticos. Entonces ustedes ya cuando revisen a un pacientito, utilicen estos criterios de Centor modificados por Omnisac, que con eso determinamos si utilizamos antibiótico o no utilizamos antibiótico. Y aquí nos dice, nos da un puntaje. ¿Qué criterios utilizamos? Si la fiebre es mayor a 38 grados, le damos un punto. Si no tiene tos tu pacientito, le damos otro punto. Si palpamos adenopatías cervicales, le revisamos aquí, se palpan bolitas en las palabras, las adenopatías, le damos un punto. Y al examen físico, como hemos visto en el anterior, ese exudado blanquecino que presenta, le damos otro punto. Y si tu paciente tiene de 3 a menos de 15 años, le damos otro punto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si tu paciente de todos estos criterios tiene un punto, no necesita antibiótico. Si tu paciente de todos estos criterios tiene de 2 a 3 puntos, no necesita antibiótico. Puedes pedir un examen complementario, recién bautizar. Pero si tu paciente tiene más de 4 puntos, sí o sí inicias antibiótico. Entonces, en base a esto, vemos si utilizamos ya sea penicilina, amoxicilina, cualquier otra cosa, ¿no? Tratamiento, podemos utilizar amoxicilina vía oral, igual 50 miligramos kilogramo día, 3 veces al dividido entre 3, por de 7 a 10 días por utilización. Podemos utilizar, ¿cuál es el gol estándar de una faringomigdalitis streptocócica? La penicilina. La penicilina es lo mejor, digamos, que podemos utilizar. Y en este caso podemos utilizar la benzatínica, que es el depósito. No se olviden, 600.000 unidades internacionales si es menor de 30 kilos, ¿se acuerdan de eso? Si es mayor a 30 kilos, 1.200.000 unidades internacionales. Y con eso, todos los 3 semanas de depósito, que es la benzatínica, va a ir haciendo efecto, le va a ir curando suficiente. Si no curamos esto, solamente utilizamos AINES, antigripales, todas esas cositas, nos puede ir a una fiebre reumática, a una glomerulonefritis streptocócica o a una endocarditis bacteriana. Entonces, estos pacientes se te van a ir complicando bastante. Ya vas a encontrar hasta soplos, ya vas a encontrar que se va a empezar a hinchar miembros inferiores, va a orinar con sangre.
Entonces se te va a ir complicando si no vas curando, más que todo, si es por estreptococo. Y la laringitis, este es el riesgo que tenemos. Es cabalito y eso, va a sobrar tiempo. La laringitis aguda es un proceso inflamatorio a nivel de la pared de la laringe, ¿no? Entonces va a afectar a las cuerdas vocales, al músculo y el cartílago que se presenta en este lugar. Va a ocasionar incluso dificultad respiratoria. La etiología que presenta una laringitis es como una infección urinaria, ¿cierto? La infección urinaria, un 70% es por un E. coli, ¿cierto? Ya no es un 90%, un 70%. Igual, de una laringitis, un 75% es por el virus para influenza tipo 1. Ese es el principal que ocasiona más del 75%. Luego está el para influenza tipo 2 y tipo 3. Ya después de eso, un número menor, casi de un 2%, así, ya viene el virus sincitial respiratorio, el influenza A y B, adenovirus, enterovirus, hasta el mismo sarampión, que está ahora de moda, nos puede ocasionar con laringitis. Entonces hay que pensar también eso. Doc, por favor, ¿será que podemos volver una diapositiva para el título, por favor? Laringitis aguda, no te duermas. Gracias. Ahora, un 1% hasta 1.5% hay bacteriano. Y en estos bacterianos es el Mycoplasma pneumoniae y el Haemophilus influenzae, ¿no? Entonces, ese micoplasma es raras veces que puede ocasionar esto. Generalmente se da en niños de 3 meses hasta los 3 años. Ese rango es el que más ocasiona. Pero lo más grave es de 3 meses a menores de 1 año, que es lo más grave que les ataca esta laringitis, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Ya se va a manifestar en las 48 horas, a los 2 días ya va a presentar, y esto es súbito, no es lento el proceso, es súbito. Si digamos la mamá, el papá está disfónico, al día siguiente la abuela ya está totalmente chapa, entonces rápido el proceso que vamos a hacer. Las manifestaciones que presenta: disfonía o afonía, incluso en algunos casos, ¿no? Va a presentar una tos metálica o perruna. Esa tos que van a echar así al guaguita así, y su tos es fuerte, así, así como el perrito estaría ladrando, así por eso se dice tos perruna o metálica, como un metal estarían golpeando esos sonidos, ¿no? Hay un estridor inspiratorio, entonces se escucha así lo que suena, se va escuchando eso. Puede haber fiebre, dificultad respiratoria. Les comento que hasta ha pasado hasta con pediatras incluso, que se han confundido esta laringitis con un asma. ¿Sí? Pensando que era asma porque el paciente está así, no puede respirar, y está azul de la bobita. Han pensado que era asma porque a nivel pulmonar, obvio, se transmiten los ruidos y hace aparentar eso. Entonces, le han dado salbutamol, broncodilatadores, pero el problema era de la laringe, nada que ver los pulmones. Entonces, posteriormente le hemos hecho nebulización para la laringitis y REM se sanó. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Estos pacientitos pueden o no tener catarro, no siempre van a ver que esté con su catarro o su rinorrea, ¿no? Y generalmente lo que se refiere a la tríada clásica de una laringitis es disfonía, estridor inspiratorio y la tos perruna. Esos 3 es típico de una laringitis. Entonces, una laringitis que vean disfonía o afonía, estridor que escuchen, y lo que se refiere a una tos metálica o perruna ya es laringitis. O sea, clínicamente un 99% es de la laringitis. No necesitas exámenes complementarios para sacar nada de eso. Entonces, es fácil de diagnosticar clínicamente, ¿no? Pero a veces pedimos exámenes complementarios porque están pensando que es asma, todas cosas, entonces sacan radiografía, todas cosas, ¿no? En una radiografía, en una laringitis, se va a observar la clásica imagen o signo de punta de lápiz o el signo del campanario. Y si se fijan, fíjense el aire que está entrando y aquí está el problema. Fíjense cómo se va cerrando. Aquí ya no hay paso, por eso es que el paciente no puede respirar. Y fíjense como si fuera una punta de lápices o de una iglesia, fíjense,
lo que toca su campanita. Ting, ting. Por eso es signo del campanario o signo de punta de lápiz. Entonces, esta estrechez tenemos que abrirlo como esto, así tiene que abrir para que respire bien y ya no esté disfónico o afónico. Si no logras abrir esto, el paciente se te puede morir porque no vas a expirar y se te muere. Entonces hay que tener en cuenta esto para ir viendo, ¿no? Y en una endoscopia igual vamos viendo cómo se va cerrando y para ir determinando ese edema que presenta ese médico, ¿no? Como les recalcaba, el diagnóstico es clínico un 99%. Entonces, clínicamente ya terminas, ¿no? Y la clásica triada que hemos dicho, estridor inspiratorio, 2P runa o metálica y la disfonía. Con esos tres ya tienes tu diagnóstico de la laringitis, ¿no? En radiografía vemos esto, ¿no? Imagen, signo de punta del lápiz o del campanario, ya tenemos nuestro diagnóstico. Ahora, más antes se clasificaba, esto muy chiquito ha salido para ustedes, ¿no? Pero vamos a ir hablando un poquito. Más antes, ya ustedes van a debido escuchar, ya se parece tos perruno. Ya. Más antes hablaban, ya han debido escuchar ustedes, o van a seguir escuchando, laringitis grado 1, laringitis grado 2, laringitis grado 3 y laringitis grado 4. Eso ya pasó a la historia. Una disculpa sobre. Sí, es la penúltima diapositiva, terminamos. Entonces, esta es de lo que le estoy poniendo de los grados que grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, lo que se utilizaba la clasificación del Lau, ¿ya? La que se utiliza es la clasificación de Wesley y la de Taussig, que esta es la de Taussig, que está mejor, ¿ya? Entonces, Taussig, por si acaso, ¿ya? Aquí está, escala de Taussig. Entonces, ahora la laringitis se dice laringitis leve a moderada, laringitis moderada o laringitis grave, en base a esta clasificación que se hace y el puntaje que está. Ya no hay de grado 1, grado 2, grado 3, ya no es eso, ¿no? Entonces ahora se clasifica así. Y el tratamiento, damos paracetamol, la dosis que hemos mencionado, podemos hacer humidificación, podemos utilizar dexametasona intramuscular, que es de depósito, nos va a servir bastante bien. Podemos hacer nebulizaciones con adrenalina para hacer esos rescates o budesonida, que nos va bastante bien, y con eso el paciente lo salvamos, ¿no? ¿Listo? ¿Ves?